Ya, yo le presenté esta línea del tiempo ya toda lista. Hoy día la vamos a seguir viendo con algunos videos, como pueden apreciar a mi derecha, a la derecha de la pantalla, de la misma índole, ¿ya? Para explicarle algunos temas de relevancia para que ustedes puedan comprender lo que se viene más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, de la guerra del Pacífico y todo eso. Nosotros habíamos quedado acá. Hola. Hola, hola. Ya, el chat lo dejo por aquí. Ya, chiquillos. Continuando entonces, ya vimos a José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, y ahora toca ver Manuel Montt en adelante. ¿Ya? Manuel Montt todavía sigue siendo el gobierno conservador, ¿ya? Por eso está distinguido todavía en lo que es la línea verde. Y tenemos su periodo de 1851 a 1861. Fue un periodo bastante conflictivo a nivel de país. Ocurrieron varias revueltas, pero también se lograron grandes avances, como la creación del ferrocarril, Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua, que eran como las principales ciudades de la época. ¿Ya? Valparaíso era el principal puerto y Santiago la principal capital, ¿ya? Principal punto neurálgico de la sociedad de ese año. Y vamos a tener dos revueltas locales. Vamos a tener la revolución de 1851, que prácticamente es una revolución entre conservadores y quienes pensaban diferente, que eran los liberales. ¿Ya? No se logró el objetivo, que era principalmente sacar del gobierno a Manuel Montt. Y luego la revolución 1859, que es prácticamente lo mismo, revolución también de los conservadores versus los liberales. Nuevamente los liberales pierden, pero el mismo gobierno conservador ya empieza como a dividirse, a quebrarse, ya no es lo que era desde un principio. Por lo tanto, a la larga, después de años más, lograron su cometido. Iglesia, si esta línea del tiempo yo se la mandé por lo mismo, para que lo tuvieran en su cuaderno. ¿Ya? Y luego pasamos al gobierno liberal. Ya, los liberales llegaron al poder, hicieron con el mando del gobierno. Y aquí tenemos también un periodo de 10 años, prácticamente 5 y 5, 1861 a 1871. Ley de libertad de culto. Principalmente, no solamente la Iglesia Católica podía generar como el único pensar eh, religioso de la época, sino que se podía abrir un poco más. Ahí empiezan a llegar lo que son la idea protestante. Tenemos la prohibición de la reelección inmediata del presidente. Por lo tanto, ya el presidente va a decir, no, ya no va a haber reelección para que no haya estos periodos de 10 años de cada presidente. Y aquí tenemos un punto importante que es la guerra hispano-sudamericana de 1865 a 1871. Para entender esta guerra hay que recordar todo el pasado. ¿Ya? Ustedes recuerden estos puntos importantes. Guerra Confederación Perú-Boliviana, eran aliados Perú y Bolivia en ese tiempo, hasta que Chile reclamó y hubo una pequeña guerra en donde Chile salió victorioso. ¿Ya? Mucho más antes tenemos que todas estas eran colonias españolas. ¿Y qué pasó? En Perú aparece, por así decirlo, el imperio de la caca, en donde la caca era utilizado como abono, fertilizante para las plantas. Eso, el imperio de la caca. ¿En serio? Ay, no, no me imagino vivir en esa época. Entonces la caca de la gaviota era muy preciada, de la ave en general. No, Tío, yo me oye, qué imagino, horrible, por Dios. tío, yo me imagino viviendo ahí, mi mamá sacando la caca para sus plantas. Bueno, así se hacía antes. Prácticamente sus mayores ingresos y su subsistencia venían de heces de gaviotas. Sí, Y por exacto. Eso era lo ejemplo, que vendían y eso era lo que la gente compraba. Sí, De era eso vivía. el oro café, por así decirlo.
Exactamente así se le llama prácticamente. Nunca ¿ya? había Y, visto Qué rico la tanta caca. y este guano o caca era exportado hacia Europa. Los europeos se fascinaban con este material para hacer crecer sus plantas, sus vegetaciones, su todo. Y ellos no tenían gaviotas, era como una receta latinoamericana y ya. Necesitaban más y más y más y mucho más. Ellos habían Querían pasado por mucha todas las caca. revoluciones. Y bueno, era un material precioso y España pregunta, ¿a quién le están comprando toda esa caca? Y los europeos le dicen a Perú, una de tus ex colonias. Entonces España dice, vamos a ver, vamos a hacer una expedición científica, entre comillas, hacia mis ex colonias, le vamos a hacer una visita. Entonces ahí parten lo que son 3 barcos españoles en 1862, el Triunfo, la Vencedora y la Resolución. Así, nombre netamente de triunfo, de vencedores. ¿Ya? Y hacen esta travesía hacia América, como en los viejos tiempos. Llegan a Mar del Plata, prácticamente lo que es Argentina, Uruguay actualmente. Y se encuentran con la Covadonga. Un barco, Profe, ¿sí? una pregunta que han dicho el objetivo porque yo estaba, ¿cómo se llama esto? Estaba buscando un lápiz para escribir. Sí, Habían dicho el objetivo es lo mismo de la clase anterior. Continuamos con la línea del tiempo, así que no se preocupe. o sea que no tengo que escribir nada porque es como la clase anterior. La continuación, exacto, la continuación. Profe, lo que dijo usted cuando era chico, yo lo aprendí en 31 minutos. La ruta de la caca. Ya, bueno, entonces tenemos estas 3 embarcaciones que se encuentran con la Covadonga, que en ese tiempo la Covadonga era un barco español. Recuerden esto, mantengan en su mente, la Covadonga, barco español. 1862-1863. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Fueron Yo navegando. mejor voy a escribir eso. Apúntelo por ahí, apúntelo por ahí. ¿Ya? Estos 4 barcos después viajaron, llegaron a Puerto del Paraíso, de Valparaíso, hicieron una visita, ¿cómo están chilenos? Ya. Y luego partieron al Perú. Del Perú llegaron al puerto El Callao y llegaron a otro puerto, Talambo. ¿Ya? En Talambo, ¿qué pasó? Hubo una pequeña pelea, ¿ya? En donde murió prácticamente un español y un peruano. ¿Ya? Obviamente la reina de España dijo, no, hay que investigar esto, cómo pueden estar matando Ese por el peruano. cómo pueden estar matando a los españoles que están de visita en Perú. Que falta más grande. Claro, naturalmente primero habían muerto uno y uno de cada país, de cada nación, pero a España llegó como esta teoría como del teléfono, Indignado. cuando nos pasamos un comunicado, nosotros decimos, no, murió un peruano y un español. Después llega otro diciendo, no, Pero murieron. claramente que si van a hacer guerra, pues tío, si ellos fueron los que los colonizaron, algo así. Sí. Ya, había una Entonces deben diferencia ahí, estar vea, enojados exacto. con ellos porque por su culpa varias de las partes de su ancestros y de sus padres vivieron en su dominio, no en el que ya conocemos ahora. Eran, por Profesor, ejemplo, ellos murieron en territorio que tienen chileno, llamados chilenos. su mismo gobierno, no el gobierno de España Exacto. o de otros países. Exacto. Era el barco, profe, ¿cómo era el nombre del barco? Covadonga, Ahí está. Covadonga. El barco de Covadonga, ya chiquillo, vamos a ponerlo en orden. Llegan a estos puertos peruanos y aquí Barco empiezan español. una pequeña pelea. ¿Ya? Ahí hay diferencia y todo. Estas pequeñas peleas generaron una muerte entre un español y un peruano. Los dos murieron. Y a oídos de la reina, como hacemos la transferencia, y si yo les digo una información a uno de ustedes, después sigue la cadena y así, va a llegar a la reina como que están matando españoles y se lo están comiendo. Como a ese nivel llegó. Entonces enviaron personas, más barcos de guerra y invadieron Los todo lo caníbales que era. existen. Y enviaron toda la cadena para restringir al Perú mismo en cuanto a sus puertos. ¿Y qué pasó? Chile también posee marina.
y se vio como, no, los españoles no tienen nada que hacer aquí, vamos a enviar nuestros barcos a proteger Perú. Ahí se crea lo que es la alianza Perú con Chile de protección y de defensa y ofensiva y defensiva, esa. Ofensiva y defensiva contra lo que pase con España. ¿Y qué va a hacer España? España va a decir, no, yo no necesito que Chile se meta en esta discusión, por lo tanto le pido a Chile, usted retírese de este conflicto, es solamente entre Perú y España. ¿Y qué va a hacer Chile? Chile va a seguir con los barcos en puertos peruanos, defendiendo a Perú, y España va a responder bloqueando los puertos chilenos. ¿Y qué va a pasar? Va a existir la guerra entre Chile, Perú versus España. Perú había comprado recientemente lo que son los barcos, la Independencia, que también es un barco conocido, que lo vamos a conocer nosotros más adelante, la Unión, el América y el Huáscar. ¿Ya? El primer conflicto entre España y Chile se obtiene la Covadonga. La Esmeralda se enfrenta a la Covadonga cae en manos chilenas. Así que ya empieza a ser de Chile ese barco, por eso se dije. Es la Covadonga. La vamos a ver en lo que es en la La Guerra del Covadonga Pacífico. era un barco español. Sí, en un inicio. En un inicio, después de una guerra que hubo acá, como no tenían bloqueados los puertos, nosotros capturamos la Covadonga y la hacemos de nuestra marina actualmente. ¿Ya? Por eso les dije que era un barco relevante, que la vamos a ver más adelante. Parece que estamos todos mamolables lo mismo. Y después se une Ecuador. Por eso se llama Guerra Hispano-Sudamericana, porque entra Perú, Chile, Ecuador versus España, que venía como a revisar lo que estaba pasando aquí con el Guan. Por la idea Ayuda es que ganen los sudamericana. chilenos, no los españoles, porque estuvieron muchos años bajo su dominio. Exacto, ya los españoles prácticamente no tenían nada que hacer aquí, ya eran tierras libres. Le quitaron sus Ya eran casas. tierras chilenas, no españolas ni de Le Perú. quitaron sus Eran cacas. tierras chilenas. Exacto. Por Pero eso no importancia- querían tener conflictos con Chile, porque no querían un conflicto de dos regiones independientes, Exacto. Y después ahora que fueron 3 regiones ya que independientes. controlaban sus recursos a su manera Pero prácticamente. nosotros vamos con el matapaco y listo. Tío, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la lindo. misma de la clase anterior, chiquillos. Lo En la mató continuación. Paco. Parece que no anoté el objetivo en la clase anterior. Bueno, chiquillos, continuando. Pero ves la clase anterior y listo, po. Ya, chiquillos, continuando. Aquí tenemos ya las embarcaciones que van a ser partícipes de lo que es la Guerra del Pacífico, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Recuerden la Covadonga, recuerden la Independencia, recuerden el Huáscar, ¿ya? Que son como las embarcaciones importantes de la época. ¿Ya? Hasta el momento aquí Chile se hizo como amigo de Perú por haberse apoyado con España. Por eso es relevante la Guerra Hispano-Sudamericana. No encontré un video para mostrárselo. El único video era prácticamente muy poco educativo, así que no se lo podía mostrar, así que se lo traté de explicar de la forma más básica posible. Con sangre. Y bueno, continuando, tenemos la firma del primer tratado de límites con Bolivia. O sea, recuerden que Chile era diferente a como está actualmente. Nosotros limitábamos al norte con Bolivia y no con Perú. Por lo tanto, se firma y se respeta el tratado. Luego tenemos el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu. No es necesario que se aprendan el nombre, por eso le estoy enviando toda esta información escrita ya. No quiero un nombre más. 1871 a 1876, la ley electoral, prácticamente cómo se van a hacer las elecciones electorales, a los votos, cómo vamos a votar y todo eso. Promulgación del Código Penal, las penas que van a cumplir las personas que sean arrestadas bajo ciertos crímenes. Promulgación del Código de Minería, se empieza a regular la extracción de minerales. Y tenemos la firma del segundo tratado con Bolivia sobre los límites. O sea, se están respetando todavía los límites. Luego tenemos a Aníbal Pinto Garmendia. Su periodo fue de 1876 a 1881. Recordemos, ahora ya no hay reelección, por lo tanto son 5 años los periodos. Y vamos a sufrir una crisis económica.
Sí, Amy, sí. Después. Sí. Ya. Profe, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿qué llamaba? ¿Qué dijo? El presidente que dijo Aníbal que Pinto duró. Garmendia. ¿Ya? Aníbal Pinto Garmendia. Seguimos con el periodo liberal, 1876 a 1881. Y vamos a tener una crisis económica prácticamente de 1876 hasta 1879, prácticamente todo el periodo que estuvo él. Y ahí tenemos el comienzo de lo que es la Guerra del Pacífico. Ya. La Guerra del Pacífico fue de 1879 a 1884. Vamos a ver un pequeño video. Guerra del Pacífico. Un video Uy, pequeño qué- resumen de 50 segundos para que ustedes pongan atención. Ya. Espera, deja admitir. Ahí sí. Se demora unos segunditos. Estaba mal grabado. $23.000 muertos, desangramiento y heroísmo. ¡Extra, extra! ¡Chile declara la guerra a Perú y Bolivia! ¡Chilenos ocupan Antofagasta! Un pacto secreto y un impuesto al salitre son los detonantes del conflicto. La guerra del Pacífico se desata. Cinco campañas. ¡Extra, extra! ¡El ejército chileno ocupa Lima! Chile, dueño del salitre y soberano del Pacífico. Postales, un aporte al Bicentenario. Ya, antes de continuar, ¿Qué pasa, Chilevisión? esperen un poquito. La guerra del Pacífico se desata. Chile, dueño del salitre. Ya, ahí tenemos el mapa de Chile. Ya, lo que es la Guerra del Pacífico la vamos a ver en la siguiente clase, así que no se preocupen de saber tanto de la Guerra del Pacífico, ahí lo vamos a ver con más detención. Chile sería hasta ese momento todo el límite hasta lo rojo. ¿Ya? Todo eso que está con blanco sería parte de Bolivia y Perú de ahí en adelante. Tras la Guerra del Pacífico, ya terminando la Guerra del Pacífico, los conflictos van a ser principalmente en parte de suelo chileno, por acá, parte de suelo Profe, boliviano. una preguntita. ¿Sí? Entonces, antes Bolivia tenía mar. Exacto, antes Bolivia tenía mar. Oh, entonces yo de lo que dije en el chat tenía razón. Entonces nosotros le quitamos el mar a Bolivia. Ahí vamos a entender la siguiente Y clase por de eso por qué. Bolivia pelea con nosotros Somos por el los mal. malos. Regalemos un pedazo de mal. Yo vi el futuro. Cada vez se pone más En el chat yo vi interesante. que Yo lo O puse sea, en el chat, es- eso fue hace miles de años, o sea, démosle un poquito de mar a los pobres. Entonces, después se lo quitaron. ya, chiquillos, lo que pasa de todo este conflicto, se firmaron los tratados y prácticamente a Bolivia se le perdió el mar, se lo quitamos prácticamente. Incluso en esa guerra nosotros llegamos a un acuerdo con Perú para llegar a los límites actuales que nosotros conocemos, que era el Morro de Arica en ese tiempo. Profesor, tengo una duda. Chile, espera un poquito, Chile había llegado hasta Lima, hasta la capital de Perú. Y en ese tiempo se dijo como que Chile podía haber llegado hasta Lima. Y Chile le cedió ese territorio bajo tratado de paz y limítrofes a Perú para obtener hasta donde nosotros llegamos, hasta el Morro de Arica. ¿Ya? ¿Cuál era la pregunta, Ana? Que si Chile ya tenía una buena posición geográfica, por así llamarla, con una buena expansión de territorio, ¿por qué conquistar más territorio? Ya, exacto. ¿Qué pasó ahí? Ahí principalmente lo que pasó era que Chile estaba en una crisis económica, como ya le mostré con anticipación en la línea del tiempo, del 76 al 79. En el 79 empieza la Guerra del Pacífico, habían salitreras en toda esta zona,
que era de Bolivia, otra zona blanca, por así decirlo. Y esa salitrera trabajaban personas chilenas, algunos dueños eran chilenos, y los bolivianos subieron los impuestos pese a los tratados que habían hecho de no subir los impuestos, ¿ya? Por lo tanto, Chile se enfureció. Ahí se dice también que buscó ayuda de europeos, porque la mayoría de las empresas también eran inglesas. Y más que todo fue como una guerra de intereses y por las riquezas económicas que habían en la zona, de aprovechamiento de mejor de la riqueza económica. Pero como le dije, eso lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle, ¿ya? Solamente quiero que sepan que este era el mapa y Chile llegaba hasta donde está el límite rojo. La parte blanca era de Bolivia, la parte amarilla de Perú. Incluso una parte blanca era de Perú también, ¿ya? Pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, así que no se preocupen. Genial. ¿Sí? Y tengo otra pregunta. En total, ahora mismo, esas dos partes blancas, ¿qué ciudades son? Todo lo que es la primera región, prácticamente Arica, Parinacota, todo el norte, Iquique, tenemos también lo que es parte de Antofagasta, donde está esta, por aquí, Calama, todo eso que es rico en minería, ¿ya? Y en ese tiempo era salitre principalmente. Salitre que también era como, por así decirlo, un compuesto químico que servía también de fertilizante. Profe, no tiene nada que ver, pero yo estuve en el Huáscar en un modelo. Exacto, no, del Huáscar. el Huáscar que está en Concepción, no, Talcahuano, es el original. Es el original. Profesor, En yo fui al Iquique. Huáscar por paseo de mi colegio. Igual fui al Huáscar. ¿Ah? Está bien que hayan ¿Cómo? visto el Huáscar. Yo las veces que he ido siempre ha estado cerrado. O por remodelación o... ¿Cómo se llama? Profe, me dio miedo porque hay que pasar como en un botecito. Ah, ¿verdad? no, Yo disculpe, creo que me iba a caer. profe, la Esmeralda. Ah, la Esmeralda, ahí sí le creo. Me que equivoqué. estuvieran en Iquique. Exacto. En Iquique está una copia de la Esmeralda, no es la original, porque la original está hundida. Y el Huáscar es el original, y está en Talcahuano. Que algún traje submarino. Exacto, Antonella. Antonella me dice, pero el video dice que Chile tomó todo ese espacio en blanco. Exacto, lo tomó. Al finalizar la guerra lo tomó. Incluso Chile Sí, tenía ¿no? hasta Lima, como dije, hasta Lima, Perú. Prácticamente la mitad de Perú era chilena. O sea, tío, si nos vamos a Arica y nos vamos en bus, ¿llegamos a Perú? Sí, el límite. Ah, pues. Ya ahorita me voy para Arica a mudarme. Pero eso Chao, a los tío. peruanos, por eso a los peruanos y a los bolivianos Uno de que lo Arica llevan puede a cruzar Arica y a Perú, la frontera para Perú. ya, bueno, Sí, sí, hay como un libre comercio ya también en Arica, Arica con Perú, así que es muy transitable tanto peruanos como chilenos que vayan y vuelvan a los países, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos los límites, o sea, la negociación del límite con Argentina. ¿Y qué pasó? Nosotros estábamos en guerra del Pacífico con Perú y Bolivia y apareció Argentina. ¿Argentina qué nos dijo? Hizo tratados por debajo con Perú y Bolivia, ¿ya? Argentina dijo, o sea, Perú y Bolivia querían que Argentina participara en la guerra, que apoyaran a ellos. Y Argentina le dijo, ya, vamos a apoyarlo. ¿Y cómo empezó a negociar con Chile? Le dijo a Chile, chilenos, ustedes tienen un pedazo de tierra que nos están ocupando. Nosotros no entraríamos en el conflicto si ustedes nos dan ese pedazo de tierra. ¿Y cuál es ese pedazo de tierra? La Pampa. Ahí vamos a ver un video también para darle explicación de todo lo que perdió Chile. En tiempos de guerra. Mientras en el norte se desata la guerra del Pacífico, en el sur antiguos conflictos limítrofes con Argentina amenazan con abrir otro frente bélico. La inesperada exigencia argentina. El país trasandino exige la Patagonia, el estrecho de Magallanes y las islas de la extremidad meridional.
Gobierno envía a Barros Arana como ministro negociador. Pero la misión fracasará. Chile renuncia a sus derechos históricos sobre la Patagonia. Chile pierde la Patagonia. 1 millón de kilómetros cuadrados son cedidos a Argentina. Se mantiene la soberanía sobre el estrecho de Magallanes, parte de Tierra del Fuego y las islas al sur del Beagle. Una apuesta equivocada. Con el tiempo, convertida en una importante fuente de recursos naturales del planeta. Tío, ¿por qué no hablan? Postales, un aporte al bicentenario. Ya, chiquillo. Profe, entonces Chile sería grande, sería terrible grande. Sí, Exacto. Ahí yo vemos no el mapa. sabía que era todo eso. En las guerras de guía, Chile O sea, podría nuestro retomar las país tierras. antes era mucho más grande que lo que es ahora. Exacto. Chile era mucho más grande. Profe. Chile por tratados internacionales ya no puede recuperar esa parte. Ya es prácticamente de Y Argentina. Argentina como que le quitó la Patagonia y se quedó con la gran mayoría de todo Chile. Claro, Exacto, en esta época pero no fue- puedes Profe. llegar y colonizar un territorio de otro país. Pero Y los dos recordemos países se que fueron. Chile, recordemos chiquillos que en Chile, en ese tiempo, ese terreno que nosotros le dimos a Argentina, para el chileno en sí, dijo, no es un territorio que no estamos usando, no tenemos cómo mandar gente para allá, no tenemos cómo obtener recursos de ahí, porque en verdad no hay recursos, ¿ya? Eso es lo que se pensó en la época. Entonces, prácticamente le estamos entregando territorios nomás simples, prácticamente como un desierto, por así decirlo, a Argentina. Pero realmente en la actualidad es una de las zonas más ricas para criar animales de ganadería, vaca, ovejas. Ahí tiene las zonas petrolíficas. De ahí se trae harto petróleo. Profe, una pregunta. Si Chile de repente, no sé, para recuperar las tierras, ¿quién podría ganar en esa guerra? No Es se que sabe, con- depende de las personas que ganen o las personas que mueran. Exactamente. Tiene que depender de la capacidad del ejército que tenga, las armas y todo eso. Exactamente. O sea, hablar de una guerra actual es prácticamente mejor prevenir una guerra actual. Porque hay Pero no se tanta podría haber una tecnología que puede llegar a una guerra como peor que las mundiales. A ese punto. Entonces se previene cualquier cosa. Profe, que no Tío, se ya le puse, olvide que la ya Segunda puse mi Guerra- nombre en el chat, se me había olvidado. que la Segunda Guerra Mundial fue un caos. Exacto, la Segunda Guerra Mundial fue un caos. Y chiquillos, no se preocupen. La profesora que revisa los nombres, igual está viendo el nombre en la pantalla, así que no se preocupen. Ah, profe, yo ya sé cuál sería la Tercera Guerra Mundial. Digo, algo así. Necesitamos todos los países peleándose entre nosotros, va China y tira un virus. ¡Pum! Todos muertos. China gana. China siempre viene todo. Granada virus. Se Bueno, llama a Granada principios virus. de este año la Tercera Guerra Mundial era algo casi real. Sí. Estados Unidos contra Irán. Exactamente. Y Sí, después China pasó pero lo de- Claro, Irán tenía Mira, cierta ventaja porque tenían energía China nuclear. ganaría por lo que dije. Hubiera Estamos sido todos así. peleando, de repente tira un virus en una parte, se contagian todos y mundo cruel, adiós. Si Chile es capaz de crear casi una Xbox que es capaz de durar todo el rato, es capaz de crear un virus. Pero sale el ovni del Área 51 y listo, lo matan a todos. Pero Irán tiene cierta ventaja porque ellos usan energía nuclear. Chile está asociado con Estados Unidos, así que tenemos ventajas. ahí depende. Siempre depende de todo punto de guerra, depende de los tratados y depende de todo, Pero chiquillos. sacamos matarla Son con buenas conclusiones las que podemos sacar con nuestra imaginación de niño. Muy buenas. Porque, por ejemplo, Estados Unidos siempre va a defender todo lo que es territorio americano. Sin embargo, cuando sucedió una guerra entre Argentina e Inglaterra, Estados Unidos dijo, no me puedo meter porque Inglaterra es aliado mío. Y no se metió. Entonces, por eso las relaciones diplomáticas son bastante y hay que estar preparados. Pero profesor, para prevenir una prácticamente guerra. los estadounidenses solamente forman parte de América en general cuando les conviene, porque Exacto. ellos creen que Norteamérica y Sudamérica son dos continentes aparte, cuando en realidad son subcontinentes. Exacto. Y prácticamente la historia nos va a enseñar eso a la larga. Que todos los tratados que tú hagas, de repente no van a ser considerados dependiendo de los casos especiales que haya. Y eso es el caso más relevante que pasó aquí. Bueno, Pero si En casos todavía no está hecho, especiales, eso no lo porque la haría. mayoría hoy de la en día población- Argentina no se podría tirar a Chile porque son aliados.
en comercio, Profe, ¿cuánto en falta? Somos vecinos, somos vecinos. China y Chile son aliados, y eso no me Ya. lo niegan. Ya, chiquillos, continuando con la clase de hoy día, que estamos viendo el siglo XIX, ¿sí? O sea que si nosotros vamos a Argentina estaríamos como en Chile. Sí, prácticamente. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, las personas de Mendoza hablan como chilenos. Hablan igual de rápido que nosotros, hablan casi con los mismos modismos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no tienen tanto odio? Nosotros. La gente de Buenos Aires y de Córdoba son diferentes, y ahí se nota que son más argentinos. Pero la gente que Pero es de La tienen Pampa, cualquier odio. eso es por toda la historia, por la... por la Malvinas. ¿De dónde saliste? Son terrible aliados. Tío, gente que Chile le dio territorio, nos tratan como enemigos. Sí, ¿Desde cuándo? eso No netamente entendí. por la poca cultura que existe y por las diferencias que tenemos históricamente, sí, es netamente por eso. Sí, es por eso. O sea, Chile si y nosotros Argentina tuviésemos... después se hicieron aliados. Son envidiosos. Con Si nosotros razón, tuviésemos Cacha de... habla como chileno. Profe, para haberle Justo ganado acá, la Copa América. Profe, justo acá de repente aparece argentino. Chilenos. Pero claro, cada parte del mundo cuenta la historia a una cierta conveniencia, Exacto, la como pasa educación, en el por caso ejemplo... de España. Exacto, la O sea, educación, por España ejemplo... colonizó gran parte de América y eso siempre lo resaltan en la historia de España. Sí, colonizamos, fuimos reyes, líderes por un montón de tiempo. Cuando se independizaron, pues se independizaron. Nos quedamos con riquezas, sí. Nos beneficiamos, sí. Y luego nos cortaron el suministro y ya. Tuvimos que buscar nuestros medios. Exacto, Aliándonos igual lo mismo con lo que pasa con la países. guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, Perú, Bolivia y Chile la contamos de diferentes maneras. ¿ya? Pero tío, Cada uno con un punto de vista diferente. ¿sí? lo del pasado y el presente que estamos ahora ha cambiado demasiado las cosas. Exacto. O sea, prácticamente ya no es un choque como, oh, tú me miraste feo, invadiste mi país, te voy a ir a atacar, te voy a declarar la guerra. No. Ahora se Todo tiene eso ha como más cambiado diplomacia dentro de ante todo dos eso. siglos. Y ha costado bastante. Incluso ahí se dice como la analogía con Europa, de que Europa tuvo 2 guerras mundiales y aún así le cuesta convivir todos juntos. Ya, continuando. El siguiente presidente que vamos a ver es Domingo Santa María. Ya, como ustedes ven, ya piensan usar estos trajes presidenciales, ya no son militares los que están en el poder. ¿Qué hizo Domingo Santa María? Aprobó las leyes laicas, de ahí lo que le pasó a la profesora también, cementerio, matrimonio y registro civil. Ya se dejó de lado lo que era prácticamente la religión. También la ley morada. Y también como el No, machismo la de ley los violeta. que las mujeres no podían, ¿cómo se llama esto? En eso se basó Trabajar. la ley violeta, en la independización de la mujer como trabajadora libre. Aquí consideremos todavía que la mujer no está bien, no es considerada como tal. Ya va a pasar como hasta 1920 aproximadamente que la mujer va a empezar a considerarse con cualidades similares a un hombre. Y tenemos la firma de límites con Argentina, que prácticamente continúan, y aquí ya se firma netamente que el tratado se lleva a cabo, lo que ya les mostré anteriormente. Tenemos la ocupación de la Araucanía. Chile peleó por la Araucanía, tuvo bastante conflicto con lo que son los mapuches. Y la Araucanía, por así decirlo, se calmó y se pudo construir y se pudo tener gente viviendo ahí que no fuera mapuche. Ya, vamos a tener aquí un pequeño video también. Luego de 300 años de conflicto, en el gobierno de Domingo Santa María, El general Cornelio Saavedra ocupa con sus tropas la Araucanía, desplazando gradualmente la conflictiva frontera hacia el sur. pero el plan tardará 20 años. Las tropas de gobierno alcanzan la zona de Cautín. Se funda Temuco y Victoria.
La Araucanía será incorporada. Ocupado Villarrica, las autoridades dan por terminada la pacificación de estas tierras. Postales, un aporte al Bicentenario. Bueno, y prácticamente lo que es la Araucanía sigue un poquito en conflicto, lo podemos ver en noticias actualmente, netamente porque el proceso que se hizo, como se menciona siempre, fue como, yo te doy cierta cantidad de aguardiente por tus tierras, ya, y los mapuches aceptaron. Entonces es el conflicto principal de por qué hay todavía conflicto en la región y por lo que se está peleando hasta la actualidad. Y ahí yo recuerdo la clase anterior que se dijo de por qué los mapuches salían a veces con los españoles, y era netamente por esto, que con los españoles los mapuches llevaban harto tiempo hablando. ¿Quién está lagueado? Tiene BTR. ¿Alguna Yo pregunta? ocupo BTR, y me va bien. No, no. Desconocida. A lo mejor le robas internet a tu vecino y no te diste cuenta. Ya, chiquillos, Ni continuamos. siquiera conozco bien a mi vecino. Continuamos con el último presidente, para dar término a la clase de hoy día. Va a ser José Manuel Balmaceda, el último presidente del periodo liberal. Después, mucho más adelante, vamos a ver qué pasó con él. ¿Qué hizo durante su periodo? 1886 a 1891. Ministerio de Obra Pública fue creado, ya prácticamente los que construyen las calles, lo que ven todo lo que es el sistema de saneamiento de la ciudad, el agua y todo eso, y la fundación del Instituto Público. Y tenemos finalmente una guerra civil en 1891. ¿Qué significa esta guerra civil? Prácticamente se pelea lo que es el gobierno, los presidenciales versus los congresistas, ¿ya? Y aquí vencen lo que son los congresistas, apoyados por la Marina, y los presidenciales apoyados por el ejército, son derrotados, y José Manuel Balmaceda se suicida en su habitación. De ahí se acaba todo lo que es el periodo de gobierno liberal y empezamos a otra época que vamos a ver mucho más adelante. ¿Qué se suicidó? Porque perdió la guerra civil. Perdió la guerra civil, perdió el apoyo, no tenía nada más. Le tengo que decir algo. Me voy a tener que salir un poquito de la clase. Sí, no hay problema. Profe, ¿pero con qué se suicidó? ¿Con veneno? ¿Ahorcándose? Con una pistola. Ahí se pueden imaginar lo que pasó con él. Exacto. Todos los esos volando. Yo creo que le picaba la oreja y se rascó. No. Y por último tenemos, en cambios geográficos, tenemos la posesión de Rapa Nui, Isla de Pascua, como se conoce vulgarmente, pero si ustedes van a la isla, por favor no digan que son pascuenses, sino que digan Rapa Nui, porque no les conviene decir ese nombre, no les gusta ese nombre. ¿Por qué? Porque pascuense significa que prácticamente los holandeses lo encontraron en esa isla y le dijeron, como es el día de Pascua, esta isla se va a llamar Isla de Pascua, ¿ya? Pero ellos son Rapa Nui. Es como a los mapuches llamarlo de otro nombre, es como, no se puede. ¿Ya? Mejor llamarlo Rapa Nui. Es como a los inuits que les llaman esquimales, cuando Exacto. esquimal en realidad significa prácticamente tragadores de carne cruda. Exacto. Prácticamente. Exacto, Cuando es su como nombre real son inuits. Las 11:45. Ahí tenemos el video de la toma de posesión de Rapa Nui. Una isla en medio del Océano Pacífico.
Rapa Nui, a merced del mundo. Holandeses descubren isla en el día de la Pascua de Resurrección. 2000 isleños como esclavos a Perú. Chile va tras la isla de Pascua. Un rito ancestral unirá a un pueblo y una nación. Sin derramamiento de sangre, el marino Policarpo Toro toma posesión de la isla. La isla se une al territorio nacional. Postales, un aporte al bicentenario. Profe, ¿qué pasó con la clase? ¿Por qué no habla? Se estaba hablando todo el rato, chiquillo. Y bueno, eso es prácticamente la clase. Me faltó el resumen. Acá está. Entonces, ¿cómo cambió Chile en el siglo XIX? Chile cambió de diferentes formas, tanto en lo político, como en lo geográfico, y en lo cultural. ¿Ya? En lo político, ustedes vieron los tratados de los límites geográficos, tratados por aquí, tratados por allá, ¿ya? La guerra civil interna también son catalogadas como políticos. Tenemos los puntos geográficos, la entrega de lo que es la Patagonia. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, en los países que antes eran enemigos, ahora son todos aliados. Es algo muy bueno. Sí, o sea, se previene todos los conflictos. O sea, ustedes son una generación que no han pasado por ninguna guerra. Y bueno, yo tampoco he pasado por ninguna guerra. Ha sido como choque. Pero ha sido un caos. Tenemos suerte. De momento tenemos suerte. Y bueno, No tanto por el coronavirus. Yo no mucho. En cuanto a lo geográfico, como les iba mencionando, la entrega de la Patagonia a Argentina, cambio en el norte, la adquisición de nuevos territorios. Y lo cultural, bueno, la relación que tenemos con Rapa Nui, con la interacción con los mapuches, la interacción con nuestros vecinos. Y todo eso. Eso es lo importante de esta clase y quiero que ustedes se queden con esa idea a través de la línea del tiempo que yo le hice, con los cambios políticos, geográficos y cultural en el Chile del siglo XIX. Tío. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En guerra, pero Yo, tío, yo quiero decir una pandemia. anécdota. Diga. De que yo no tuve mucha suerte. Bueno, sí, pero a la vez casi no. ¿Por qué? Porque yo ya que nací en el 2009, en el 2010 hubo un terremoto. Ah, sí. Entonces, ya, pues, entonces yo era un bebito, o sea, de un añito recién cumplido encima. Y entonces me rozó una piedra al lado de mi hombro, al lado, o sea, por centímetros. Eso me contó mi mamá. Espera, está bien, así Profe. no hay de qué preocuparse. Profe, ¿Sí? no tuvimos en guerra, pero estamos en pandemia. ¿Ah? No tuvimos en guerra, pero estamos en pandemia. O sea, pero pandemia es mucho más controlable que una guerra. Una guerra es bastante difícil. Y ustedes saben, si ustedes ven casos de Estados Unidos que han estado siempre en guerra, las personas terminan prácticamente locas, Qué asco. en la quiebra. O sea, quedan muy mal. Profe. ¿Sí? Igual empezamos mal agosto, una explosión. Hasta la araña atrapó a la mosca. Sí, claramente igual las personas terminan perdiendo padres, hermanos, amigos. Que uno le dijeron que se iba a acabar el mundo, entonces las personas se murieron, entonces a estos doctores lo arrestaron por dar falsa, ¿cómo se llama esto? Falsas cosas, algo así, ya no importa. Falsa información. Y varias personas, eso, falsa información, y varias personas perdieron a sus padres. Imagínense que nosotros lo hubiéramos matado pensando que los vamos a morir, entonces mejor morirse ahora que morirse en el fin del mundo. Exacto, pero en Y comparación... por algo surgió la película 2012, pues tío. Pero, Sí, en era buena esa comparación, película. en comparación a las dos guerras mundiales que pasó Europa y que afectó también a territorios nacionales, no hay cabida todavía a lo que estamos viviendo nosotros. Es como lo mínimo, es la punta del iceberg en comparación a lo que vivieron en el siglo XX prácticamente nuestros abuelos, tatarabuelos. Fue un periodo bastante difícil.
Y eso tenemos que estar conscientes también de que por lo menos no hay conflicto realmente. Los pequeños problemas pueden solucionarse y no son gran problema. Mi abuela nació en el siglo XX. Ahora le falta poquito para jubilarse. ¿Por qué se me desbloqueó solo? Bueno, chiquillos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario más de la clase? Mira, profe. ¿Sí? Canal un poco de todo, terrible bueno. Bueno, ¿Cuándo termina la clase? valdría la pena mencionar el caso de Ana Frank como un caso de ejemplo sobre la esclavitud mental y como propia o Eso es voluntaria. eso es de Segunda Guerra Mundial Se prácticamente. encarcelaron voluntariamente solamente por ser judíos y no ser encontrados por los alemanes. Exacto, por eso es bastante diferente a lo que ¡Profe! estamos viviendo. ¿Sí? ¿Ya no pudimos salir de la clase? Sí, chiquillos, ya terminó la clase hoy día. Profe, veamos el canal un poco de todo. Es terrible bueno. Adiós. Es tarea, tío. Vean un poco de todo. Vean un poco de todo. Un poco de todo y 40 Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén Es bien. terrible bueno el canal, profe, muestran de todo. Sí. Chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Se cuidan. Chao. Chao, profe. Chao, chao.